Hay historias que no necesitan héroes ni batallas para ser fascinantes. Algunas nacen en un susurro, en un aroma que sube desde una olla caliente, o en el leve crujido de una raíz que, al partirla, libera un perfume capaz de viajar más lejos que cualquier viajero medieval. Porque a veces, los grandes relatos empiezan así, no con ruido, sino con un olor que despierta algo en la memoria. Un olor tibio, especiado, que se queda flotando en el aire como una invitación. Y si disfrutas de narraciones suaves, visuales hermosos creados con IA y curiosidades que convierten un simple ingrediente en una pequeña aventura, puedes suscribirte a Sabor IA. Aquí dejamos que la comida cuente sus propias historias, sin prisa, con calma y con un toque de magia visual. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Hay un punto del mapa, un rincón casi escondido entre rutas antiguas y cocinas humildes, donde la gastronomía y la arquitectura se rozan por primera vez. Un punto donde una tradición empieza como receta, pero termina pareciéndose a un plano arquitectónico. Y ahí, casi sin anunciarse, un ingrediente tímido fue tomando forma. Primero como sabor, luego como símbolo, y con el tiempo como material de construcción. Ese ingrediente es el jengibre. A simple vista no parece gran cosa, una raíz retorcida, terrosa, discreta. Pero por dentro guarda un calor profundo, un calor que no solo enciende la lengua, también encendió la imaginación humana durante siglos. Un calor que cruzó océanos, que se mezcló con culturas distintas y que terminó inspirando algo que nadie habría imaginado. Paredes dulces, techos crujientes y ciudades enteras hechas de azúcar y especias. Y para entender cómo una raíz tan pequeña llegó a convertirse en arquitectura, para entender cómo algo tan pequeño llegó a inspirar construcciones enteras, hay que viajar hacia atrás. No décadas, no siglos, sino casi 1000 años, hasta una época en la que el mundo avanzaba con pasos lentos, los viajes duraban estaciones completas y cada especia tenía el valor de un tesoro. Era un tiempo en el que el comercio no se medía en velocidad, sino en resistencia. Un tiempo en el que cruzar un desierto podía cambiar la vida de un mercader, y descubrir un nuevo aroma podía cambiar la historia de una cocina. Antes de perfumar panaderías europeas o adornar recetas festivas, el jengibre fue, literalmente, un viajero incansable. Una raíz que conoció más caminos que muchos reyes. Pasó de mano en mano, envuelta en telas ásperas, protegida del calor, compartida en rituales, trueques y mercados donde cada voz pronunciaba su nombre de manera distinta. Lo transportaban en caravanas que avanzaban lentamente entre dunas interminables, en barcos de madera que soportaban tormentas y vientos fríos, en cofres estrechos dentro de los que se mezclaban especias, hierbas y semillas que habían recorrido mundos completamente distintos. Y aunque su aspecto no llamaba demasiado la atención, su aroma sí. Ese olor cálido, terroso y ligeramente picante que parecía despertar algo profundo, incluso en los lugares más fríos. Para muchos pueblos, el jengibre no solo era un condimento, era una forma de llevar un pedacito de calor a cualquier parte del planeta. Con el paso del tiempo, esta raíz viajera comenzó a ganarse un espacio en la memoria europea. Y el verdadero punto de quiebre llegó en el siglo XI. Cuando los cruzados regresaron del Medio Oriente, no solo volvieron con relatos de batallas y peregrinaciones, trajeron algo mucho más silencioso, pero igual de poderoso. Nuevos sabores, nuevas mezclas, nuevas formas de entender la comida. Entre esas pequeñas joyas culinarias venía un pan especiado, un pan oscuro, denso, perfumado con miel, jengibre y otras especias que parecían encender el paladar en cuanto tocaban la lengua. Un pan que calentaba las manos en invierno y que despertaba la curiosidad en cuanto se abría paso su aroma. Ese pan sería el antepasado del gingerbread, y aunque en ese momento nadie lo imaginaba, aquel pan humilde que cabía en la palma de una mano sería el origen de una tradición que terminaría transformando cocinas, mercados y con el tiempo la forma misma de construir lo imposible. En Europa medieval, este pan especiado se volvió algo más que un simple alimento. Era un pequeño lujo portátil, fácil de transportar, delicioso incluso días después de horneado y, sobre todo, capaz de perfumar cualquier espacio con su mezcla de miel, especias y jengibre. Se vendía en ferias llenas de ruido y colores, donde el aire estaba cargado de humo, lana mojada y madera recién tallada. Se regalaba en festividades, en compromisos, en celebraciones religiosas, y poco a poco
dejó de ser solamente una receta y empezó a convertirse en una idea. Los artesanos de la época descubrieron que aquel pan no solo sabía bien, también era dócil, moldeable, resistente al frío. Un material perfecto para experimentar. Al principio crearon figuras simples, corazones, estrellas, pequeñas formas geométricas. Después se atrevieron con animales, flores, aves fantásticas, símbolos religiosos que llevaban mensajes grabados en la superficie del pan. Cada figura tenía un propósito, un deseo, un mensaje, un gesto de afecto o devoción. Hasta que en algún momento, y en algún lugar que nadie ha logrado identificar con certeza, un artesano dio un paso más allá. Tal vez vio una pieza más grande que las demás. Tal vez imaginó un muro o una techumbre. O tal vez simplemente se preguntó, sin darle demasiada importancia, ¿y si esto pudiera ser una casa? Una casa hecha con pan. Una casa aromática, dulce, sólida y sorprendentemente estable. Y así, casi sin quererlo, nació la primera casita de jengibre. Muros firmes como galletas recién endurecidas, techos decorados con glaseado blanco que se secaba como si fuera nieve recién caída, ventanas translúcidas hechas de azúcar derretida que dejaban pasar la luz como una especie de vidrio rudimentario. Era pequeña, sí. Podría descansar en la palma de una mano, pero esas proporciones diminutas escondían algo enorme, el inicio de una tradición que estaba a punto de crecer mucho más allá de lo imaginable. Esa primera casita, humilde y quizá un poco torpe, fue suficiente para que otras manos en otros pueblos empezaran a intentarlo también. Se volvió un juego, una artesanía, un regalo de invierno. Y sin que nadie lo notara aún, estaban haciendo el germen de toda una arquitectura dulce. En Alemania, especialmente, este arte dulce encontró un verdadero hogar. Los inviernos eran largos, fríos, y las calles se llenaban del sonido de pisadas sobre la nieve y del aroma a pan recién horneado. Los mercados navideños, esos que hoy todavía parecen sacados de un cuento, empezaron a llenarse de casitas de jengibre una tras otra, cada una con un diseño distinto, cada una creada por manos que conocían bien el invierno y que encontraban en el jengibre un pequeño refugio de calor. El Lebkuchen, ese pan especiado que llegó de tierras lejanas, dejó de ser solo un postre. Se convirtió en un símbolo, el símbolo del hogar, del regreso a la mesa familiar, del inicio de las celebraciones que marcaban el cierre del año. En ese ambiente, entre velas, nieve, madera crujiente y vapor de bebidas calientes, la imaginación floreció. Los artesanos no tardaron en preguntarse qué más podían hacer con esa masa cálida y resistente. Si podían construir una casita pequeña, ¿por qué no hacer una más grande? Y luego una más detallada, y después otra aún más ambiciosa, con torres, ventanales y tejados que parecían sacados de una villa de cuento. Fue ahí, justo en ese impulso creativo, donde comenzó la arquitectura dulce. Las casitas dejaron de ser simples adornos para convertirse en proyectos completos. Inclinación del techo, la textura del glaseado, el grosor de las paredes, el tipo de azúcar que daba ese brillo translúcido a las ventanas. Y así, casi sin que nadie lo planeara, lo que era un juego de invierno se transformó en una disciplina propia. Una mezcla entre arte, tradición y un toque de ingeniería, cubierta de especias y miel. Lo que empezó como un simple pasatiempo familiar terminó convirtiéndose en un verdadero reto técnico. Los dulceros, casi sin darse cuenta, empezaron a trabajar como pequeños ingenieros. Aprendieron a medir la dureza del pan para que no se rompiera al unirlo, a calcular la humedad del aire, porque un invierno demasiado húmedo podía arruinar una pared entera, y a perfeccionar la firmeza del glaseado, que funcionaba como una especie de cemento dulce. Descubrieron un lenguaje completamente nuevo, uno donde la resistencia no se calculaba en piedra o ladrillo, sino en azúcar, especias y paciencia. Con el tiempo, esta creatividad dejó de quedarse en las cocinas caseras. Aparecieron competencias, exhibiciones públicas y récords que llamaban la atención de miles de personas. De repente, ya no era solo cuestión de decorar una casita para Navidad. Equipos completos de chefs, arquitectos, ingenieros y artistas empezaron a trabajar juntos para levantar estructuras que parecían imposibles. Algunas de estas construcciones alcanzaron tamaños que nadie habría imaginado. Una de las más famosas, levantada en Estados Unidos, necesitó cantidades que suenan casi a exageración. Casi 3.000 libras de azúcar moreno,
1.800 libras de mantequilla y más de 7.000 huevos. Todo eso para levantar una casa tan pesada como un automóvil, y completamente comestible. Y aunque estas obras podían desaparecer en cuestión de días, lo que había detrás era enorme. Técnica, precisión y ese deseo tan humano de demostrar que lo efímero también puede ser grandioso. Por cierto, ¿tú has armado alguna casita de jengibre aunque sea pequeñita? Me encantaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Siempre es lindo leer las historias dulces de quienes están viendo este viaje. Quizá por eso las casas de jengibre nos tocan una fibra tan especial. Son frágiles, sí. Duran poco. Pero en ese breve instante en el que existen, logran convertirse en un pequeño universo. Huelen a hogar, a invierno, a celebración. Huelen a esas tardes donde las manos se encuentran sobre una mesa fría, mientras afuera cae la noche y la cocina se vuelve el lugar más luminoso de la casa. Cada casita tiene algo distinto que contar. Algunas nacen torcidas, otras demasiado dulces, otras llenas de colores que parecen exagerados, pero todas guardan una historia íntima, una chispa de creatividad, un momento compartido. Porque el jengibre, esta raíz viajera y cálida, terminó construyendo mucho más que recetas. Construyó memorias. Nos recordó que lo cotidiano puede transformarse en arte, que lo simple puede despertar sonrisas y tradiciones que pasan de generación en generación, y que, a veces, las cosas más frágiles son las que más recordamos. De hecho, ¿hay algún recuerdo tuyo relacionado con el jengibre, casitas dulces o alguna tradición? Hoy, cada vez que una familia arma una casita de jengibre, sin saberlo revive 1000 años de historia. Revive el eco de los mercados medievales donde estos panes especiados se vendían entre velas y nieve. Revive el aroma de las primeras recetas que mezclaban miel, especias y jengibre para calentar los inviernos más fríos. Revive la creatividad de los artesanos que, con recursos modestos, soñaron con algo más grande de lo que tenían enfrente. Y así, lo que empezó como un simple pan se convirtió en arquitectura, en símbolo, en tradición, en un ritual que viaja con nosotros cada invierno, apareciendo en mesas distintas, en países distintos, pero siempre con la misma esencia: unir a las personas alrededor de algo dulce, frágil y efímero. Tal vez por eso estas casitas nos conmueven tanto, porque nos recuerdan que la belleza no necesita durar para ser significativa, que algo hecho con manos torpes o expertas puede tener el mismo valor si logra reunir a la gente, que un ingrediente tan humilde puede convertirse en un puente entre épocas, generaciones y culturas. Y si este recorrido te hizo imaginar olores, texturas o escenas que quizás viviste alguna vez, si te llevó por un momento a esas tardes frías de familia o despertó en ti un antojo o una memoria dulce, entonces quédate cerca. Aquí en Sabor IA seguimos explorando esos rincones donde lo cotidiano se vuelve poético, donde la historia y la imaginación se encuentran y donde un ingrediente sencillo puede esconder un universo entero. Cada video es un pequeño viaje, lento, suave, lleno de luces hermosas y curiosidades inesperadas. Y si te gusta este tipo de narración, relajante, visual, un poquito misteriosa y siempre deliciosa, suscríbete. Sería un gusto enorme que te sumes al próximo capítulo, porque todavía quedan muchos aromas que contar y muchos mundos esperando su turno.